Muy buenas noches a todos, toda la audiencia que esté viendo este nuevo live. Tenemos hoy el honor y el agrado de estar con el maestro de Juan Vázquez, un conocido artista aquí en la escena nacional. ¿Cómo está, Juan? Muy buenas Hola, noches. ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un saludo a todos. Vamos a ver si esto se está oyendo bien. ¿Me confirman por favor si se está oyendo y viendo bien? Espera, ahí, sorry. Que tengo que ver los comentarios en el teléfono. Ok. Ujú. Eh, Vamos a esperar aquí que hay un poco de delay. Saludo a Toon Fox Art, que siempre está con nosotros, y a Michael Serrano, que nos está acompañando, tío Costón. Hoy día vamos a ver parte del arte del maestro Juan. Nos dicen que se escucha todo perfecto. Ah, genial. Entonces, bueno, primero que todo, como le he dicho a todos los invitados que he tenido acá, el honor que han estado acá, de verdad, se lo comenté un poquito antes ahora de salir en vivo, pero muchas gracias por el trabajo que se hizo hace 20 años atrás, porque realmente muchos aprendimos o tuvimos nociones de ciertos personajes o ciertos conceptos gracias a las ilustraciones que ustedes hicieron en esa época. Es un impacto educacional que yo creo que no se ha dado cuenta. Pensar que acá en Chile no todos tenemos acceso a texto, cosas así, y bueno, también siendo franco, los niños a veces no les gusta mucho leer libros, pero al menos con las cartas y tener los dibujos era muy llamativo en los primeros años, así que muchas gracias por el trabajo en esa época. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ah, ya, perfecto. Me comentan acá eh, que hay muchas cosas que le gustan de arte de Oberon, Avatar y cosas así, desleal, cosas de espada Ah, sagrada, pero son eh, de ediciones posteriores, recuerdo esa. claro, son de ediciones posteriores. Vamos a ver nosotros hoy ediciones de Primera Era. Este va a ser el live que va como a sellar lo que es la estética de mundo gótico. Ahí a lo mejor nos podemos aprovechar después del maestro Juan y preguntarle si nos puede acompañar otro día. Y para este live nos hizo llegar algunos bocetos que yo flipé, como dicen los españoles, al verlos. Y quiero partir con uno en particular que es el de Stribog, que yo creo que es el más potente. Eh, Tengo la, el torpedo por acá. A ver. Ahí sí. Ahí debieran estar viendo Stribog en pantalla todos. Y voy a leer el texto. Se me olvidó leer el texto. Estoy súper desordenado. Ahora sí. Entonces, Stribog decía: el terrible soplo de los vientos, el rayo destructor y la ira de la tempestad reverencian tu gesto. Entonces, este texto, me comentabas que querías como explicar cómo se tomaba desde el guión, ¿cierto?, que escribe a Pancho Mores para hacer la ilustración. Sí, bueno, en el caso habían diferentes formas. Una de las formas que recuerdo era que en algunos casos Mauricio me hacía un boceto muy rápido, un layout que se llama, y yo lo interpretaba. Podía jugar después con las tomas. En este caso, si te fijas tú, el definitivo, el del costado derecho, Ujú. perdón, claro, el costado derecho, pero en algún momento el primero que hice fue el del costado derecho, en el izquierdo el que quedó. eh, Tiene un plano más en contrapicado, ¿ya? Pero después traté de acercarme un poco más a la cámara y no quedó tan en perspectiva. Y bueno, y lo otro interesante que en el caso de Pancho Amores me entrega mucha información, ya de las características que tenía que tener el personaje. Obviamente me decían, tienes que hacerlo con una tempestad, un rayo, algún elemento que connote fuerza, luminosidad, tomando en cuenta los códigos góticos y la espectacularidad que tenía que tener la carta.
Entonces con Pancho era fácil trabajar porque él es muy meticuloso. Me recuerdo que yo llegaba de repente en alguna oportunidad a alguna reunión y él tenía mucha información. Entonces era fácil. De hecho, de repente muchas veces lo boceteé en el instante. Esa era la forma, con un boceto o directamente te lo explicaban y tú lo boceteas para que te lo aprobaran, por decirlo de alguna manera. Perfecto. Y ahora voy a pasar después de este boceto, que ahora tenemos las dos vistas, ¿cierto? De lo que pudo ser incluso Stribo. Y vamos a ver el resultado final que aquí lo acompaña otra ilustración, que está aquí con una de mis Ah, ilustraciones claro, ahí favoritas está. también, que es Strix o Strix. Y voy a acercar acá para que vean la técnica. Esto está en... La técnica que ocupé, bueno, que siempre ocupé en Mito de Leyenda era con la técnica de acrílicos. Una técnica que yo aprendí en óleo, pero lo pasé a los acrílicos. La técnica se llama claro oscuro, que consiste en que tú dibujas primero, eh, obviamente primero va el dibujo, pero después va una capa oscura, en sombras, toda en una escala muy sombría. Por eso se llama claro oscuro, pero comienzas desde las sombras hacia las luces, como lo hacían los grandes maestros como Rembrandt. Perfecto. Esa técnica yo la aprendí en óleo, cuando estudié arte. Pero ¿qué pasa? Hice lo mismo, pero con los acrílicos. La gracia es que los acrílicos se secaban más rápido. El óleo era imposible pintar algo en óleo para una entrega tan rápida. Y jugar mucho con los colores fríos. Claro, de hecho, Mauricio siempre comenta que le gusta mucho estas tonalidades azules con las que jugabas en Mundo Gótico. Sí, bueno, mundo gótico no funcionarían los colores cálidos. Había que jugar con una paleta fría. Bueno, y de todas maneras, siempre yo uso el azul, entonces, siempre si tú ves mis ilustraciones fuera de mundo gótico o pinturas que hago con más desarrollo, siempre están los mismos colores. Siempre está el azul y el violeta. Se está bien familiarizado ya cuando hice esa paleta de color para las cartas. Es genial poder estudiar así como tan meticulosamente, perdón, estas ilustraciones que podemos ver aquí el gran trabajo que hay detrás del acrílico. Están aquí comentando, eh, te envían saludos Julio César, Ramón, Felipe, Eduardo, muchas personas están viendo el live. Hay 37 espectadores actualmente. Eh, Manu Cabello comenta que es una de las pocas personas que eh, como que conoce el arte tuyo y dice que tiene las grapas de Avatar y Diablo Infernus. Espera que algún día si se las puedes autografiar, dice. No, no te escucho muy bien lo último. Ya, lo lamento. Repito, es que alguien comentó que quiere ver si puedes autografiar algún día unas grapas de Avatar y Diablo Infernus. Ah, bueno, mira, qué buena La la referencia. petición. Bueno, encantado. A mí yo no tengo ningún problema en firmar cuando la gente se acerca y todo, sobre todo cuando existían los eventos. Pero claro, el tema de Diablo tiene mucho que ver con estas ilustraciones, porque antes de que comenzara Mito de Leyenda, cuando Mauricio Herrera propuso a Salo hacer estas cartas como idea original de él, él había visto ya, él había dibujado a Diablo como co-creador con Javier Ferreras, Ujú. una editorial donde ambos trabajábamos. Entonces, ¿qué pasa? Que él, eh, según él, iba a funcionar bien yo para las cartas de Mito Leyenda porque ya había dibujado Diablo Infernus, que es mucho antes de Mito Leyenda. Yo me acuerdo que Mauricio le mostró a la gente Salo, le mostró Diablo Infernus. Y en el fondo era ocupar el mismo dibujo, los mismos colores. Y en cuanto a Avatar, eso es posterior, porque fue el año 2000. Y bueno, curiosamente después el director de Cameron sacó una película llamada Avatar, pero yo saqué con Javier Ferrera
Ajá. ese cómic en los años 2000. Porque siempre, cuando subo dibujos de Avatar, que es un cómic, eh, siempre digo, oh, esto fue publicado en los años 2000. ¿Cómo va a ser la diferencia? Claro. Se entiende. Oye, qué interesante. ¿Y de qué trata Avatar más que nada? Así como muy grandes rasgos. Sí, a mí me encanta ese proyecto. Fue una idea que yo le propuse a Javier, que tenía la idea de hacer ciencia ficción. A mí me encanta la ciencia ficción, pero con elementos más latinoamericanos. Es como tecnología y pueblos originarios precolombinos. Perfecto. Entonces, la idea es qué hubiera pasado si no hubiera llegado Colón y todos estos tipos que vinieron a saquear y, y se hubiera desarrollado la tecnología. Esa es la idea. Entonces Javier Ferreira, que es el editor de visuales, le gustó la idea y le di algunos parámetros de cómo me gustaría la historia y él armó el guión. Entonces él va como guionista y yo voy como ilustrador. Pero de hecho todavía subo en el Instagram o en mi Facebook, subo cosas del mundo de Avatar. Motocicletas diseñadas con tecnología, puede ser maya o inca, Ah, qué genial. que me gusta mucho la estética. Entonces, ese es lo que, la propuesta que yo tenía, que fue el año 2000 que se hizo un cómic. Ya, oye, qué revolucionario. Oye. El concepto me gustó mucho. Ah, sí, bueno, en algo, de hecho, he subido hartos bocetos con el tema y en algún momento me gustaría hacer un fanpage solo de Avatar. ¿Por qué? Porque siempre estoy dibujando cosas del mundo de Avatar. Pirámides flotando, maquinaria, mucha maquinaria, motocicleta y escenas de tecnología, pero el concepto es, ¿qué hubiera pasado si hubieran desarrollado tecnología evolucionando estos pueblos precolombinos con la sabiduría que tenían de astronomía y todo el cuento? Y nave espacial y todo el tema. Qué genial. Me gusta mucho el concepto y sobre todo mezclar también quizás con, bueno, no sé si está en Avatar, pero eh, la, no sé si llamarlo iconografía, pero eh, todos estos rituales del Jain, de los Selknam, eh, Ah, claro, se presta mucho. hay Claro, es que como estamos hablando de pueblos precolombinos, son muchos. Entonces, es como una fuente inagotable para sacar ideas y mezclarla con lo que yo quería con la tecnología. no, me gustó mucho el concepto, está muy genial. Oye, lo voy a volver acá a Mundo Gótico, lamentablemente. Digo Sí, sí, lamentablemente porque me a interesó lo que mucho el nos tema de convoca. Avatar, sí, pero lo que nos convoca. Eh, pero vamos a hablar después de Avatar, ¿no? Interesante. Eh, Toon Fox Art, luego de que mientras mostrábamos Stribog, nosotros teníamos un delay, o sea, mientras conversamos nosotros, hay un par de segundos que se demora la transmisión. Y pregunta cómo era en este tiempo preparar las ilustraciones, porque el software estaba muy en pañales en estos tiempos y como el trabajo se hacía en acrílico, eh, ¿cómo, ¿cómo se hacía el trabajo? ¿Tú sabes cómo pasaban desde el acrílico hacia la carta? ¿Lo escaneaban, fotos? Ah, claro, una vez que el original estaba hecho, yo lo dibujaba de un tamaño donde cayera en el escáner. En aquel tiempo no era tan fácil tener un escáner grande, tamaño carta o tabloide, pero el clásico escáner de A4, que es el tamaño de una hoja de oficio. Entonces yo me remití a ese formato y además que por un tema de tiempo, al ser más pequeña la ilustración, terminaba más rápido. Entonces, en la primera etapa, como es el mundo gótico y espada sagrada, digamos, yo tomaba el original y lo llevaba a donde la oficina de Mauricio y Mauricio lo escaneaba en su escáner. Yo mucho más tarde me vine a emparentar a familiarizar con la computación. Pero Ya, Mauricio lo escaneaba en buena resolución para que saliera bien impreso.
Perfecto. Te mando saludos, Pancho Mor, está viendo la transmisión. Oye, sí, pues, oye, un gran saludo. Hace tiempo que no nos vemos. Hace hartos eventos que no nos topamos. Un gran saludo. Y Juan Arias pregunta si se va a volver a imprimir o si sabes el cómic de la Guerra de las Hadas. Y de hecho quiero aquí hacer un Ah, ya. paréntesis justamente con Sí, la ilustración Hadas, pero háblanos de claro. Guerra de Hadas, por favor. Sí, bueno, en realidad técnicamente es el libro de las hadas, El libro de las Hadas. pero eran ilustraciones que hice con el mundo de estos personajes fantásticos alados y se compiló en un libro. De hecho, eh, Mauricio me ayudó harto a armar el libro junto con Carolina Letelier y me acuerdo que la portada lo hizo Eduardo Slein, que es un diseñador. Pero me acuerdo que de hecho se sacó con Berserker, se sacó digamos, bajo la tutela de Mauricio Herrera ese libro. Perfecto. Bueno, fue súper bueno, yo tengo un solo ejemplar. Fue una edición bien limitada, pero se vendió súper bien y quedó muy bonita, quedó muy bien hecha. Pero ahí había muchos óleos, grafitos, eh, bocetos, técnicas mixtas, pero la verdad no sé si en algún momento se irá a reeditar. Mm, pucha, Mm, me gustaría no sé verlo. qué va a decir. No sé si en algún momento, me encantaría, porque siempre te preguntan por reediciones de ese libro, pero fue una edición limitada que de hace muchos años. Don Juan, voy a mostrar nuevamente la carta acá. Manda saludos también Waldo Retamales, un saludo más, Hoy sí, Waldo, y otro amigo más, compañero de ruta de mitos y leyendas, Waldo. Mauricio también está en la transmisión, Mauricio Oh, Herrera. ya, muchos saludos a Mauricio. Eh, a ver, Lorena Rifo dice que hace 20 años en un evento que se llamó Ficción 2000 tuve la oportunidad de que Juan me hiciera un dibujo rápido. Es un hada que está en lápiz tinta, que todavía conservo. Tiempo después, en un concilio de dragones, le compré unos prints, son hermosos. Ahí te recomiendo de Sí, me ese acuerdo evento. de este evento, sí me recuerdo. De hecho, el afiche lo hizo Mauricio Herrera, también recuerdo. El afiche promocional lo hizo Mauricio. Y sí, o sea, yo me acuerdo que siempre en aquel tiempo filmaba afiche, hacía dibujo cuando te pedían y seguro. Un saludo también a la auditora. Eh, Preguntan también si te interesaría reinventar los dibujos en acuarela para notar diferencias. ¿Cómo? No, no escucho bien. Como si puedes revisitar, si te interesaría revisitar los dibujos en acuarela para notar las diferencias. Ah, claro. Bueno, en estos momentos no tengo a mano, pero yo siempre hago diferentes técnicas y una de mis técnicas predilectas es la acuarela. Me encanta la acuarela. Pero es rara vez te llega un trabajo donde te pidan hacer algún proyecto con acuarela. Entonces prácticamente es un hobby. Pero donde pueden ver más de alguna acuarela, de hecho subí no hace mucho un video de una acuarela del Señor de los Anillos. Pueden ver acuarelas mías en el Instagram, pastene.vázquez. Ahí hay harta acuarela de artistas de rock. Hago siempre muchos ídolos de rock en acuarela y también en el Facebook. Mi Facebook, Juan Vázquez Pastene. Ahí me encuentran al tiro. Ahí pueden ver acuarelas. Sí, pero en lo general yo siempre asocio ahí las cuentas principales, después del live las voy a dejar ahí anotaditas para que la gente las pueda visitar. Mauricio Herrera extiende el saludo y dice que está almorzando con Nicole y están viendo el directo y te envían un abrazo. Oh, ya, igual. Po. Sí, tengo grandes recuerdos de aquellos momentos y mucho sentido del humor que se vivió. Qué rico todo esto. Te quería preguntar de esto de la carta Hadas. ¿Tiene que ver con el libro de las hadas? Va a sonar muy tonto lo que acabo de preguntar, pero... No, sí tiene sentido porque me acuerdo que el Mauricio vio
esa ilustración, y esa ilustración es de un cómic que nunca edité, un cómic cortito, una historia corta, con guión mío y todo. Y me acuerdo que esa escena, el Mauro dijo que podía perfectamente resultar para una carta en el caso del reto. Y eso es una carta del reto, de la primera edición de Mito y Leyenda. Claro. Y yo ya en el mundo gótico, la siguiente edición, ahí yo empecé a hacer más ilustraciones. Y, Pero claro, y después esa misma escena se editó, es parte de las ilustraciones del libro de las hadas. ya, perfecto. ¿Te fijas? Tiene harto sentido en la pregunta. Ya, entonces no era tan tonta como lo pensé. No, para nada, para nada. Ya. Voy a continuar con Strix, que está acá. Voy a abrir en paralelo la carta para leer el guión. Y voy a abrir la ilustración nuevamente. Ah, Entonces, claro. Sí. Strix, que dice, cuidado con sus palabras de confusión, cuidado con su mirada embustera, cuidado con sus alas negras. Y que tiene... Sí, bueno, el texto lo dice todo. De hecho, bueno, el texto es como el guión de la ilustración, entonces tú al leer se te ocurren muchas cosas, además habla de casi una descripción de cómo que había que dibujarla. Y como te digo, Pancho era muy meticuloso. A mí siempre me llamaba mucho la atención cuando me entregaba los temas Ujú. y tenía muchos libros y tenía muchos apuntes como recordatorio y todo, entonces prácticamente era muy fácil armar la carta en el momento. Salió así, po, salió así, parece que salió bien. Sí, a mí cuando me preguntan cuando hay un concepto que no manejo bien, que es como, ¿cuál es tu waifu? Que es como, entiendo que es como tu musa, algo así de... en Ah, general, claro, claro, como el fuente inspirador femenina, de inspiración femenina, tú dices. claro. Y cuando me preguntan a mí cuál es mi waifu, yo siempre nombro Strix. Me encanta esta ilustración. Ah, claro. Sí, bueno, la idea es que la estética de todas las mujeres que uno dibujaba, obviamente tenían que ser como bien delgadas, como muy bien tonificadas para hacerlas atractivas. De repente, muchas veces parece que me iba un poco al chancho con la medida anatómica, porque en algunos casos como que me hice que tapara un poco, porque mostraba mucho y había niños, muchos niños. El público objetivo en aquel tiempo era que comenzó era más infantil, o más que infantil, adolescente. Entonces ya, ojo, ojo, ¿cachai? Que los pueden ver los papás y todo el cuento. Pero en muchos casos tuve que tapar harto. Bueno, más adelante vamos a ver unas que están muy interesantes ahí, que no Sí, están muy tapadas. claro, pasaron la censura. Claro. Mauricio. Pero claro, los códigos eran que sea delgada, estilizada, muy, muy, muy estilizada, o como atlética. Bueno, son como cánones clásicos de las bellezas femeninas de los cómics, po. Sí, hay mucho cómic detrás de todo esto, de la ilustración para las cartas, hay mucho cómic detrás. Claro, de hecho, como dice Juego su mirada embustera, de hecho Mauricio comenta que encuentra genial su expresión. Sí, po, sí. Que sugiriera, me acuerdo, que sugiriera la mirada. Qué genial. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a pasar con Mesalina, que dice, Sí, a cada uno llama por su nombre para distraerle y hacerle perderse en su trampa seductora. claro, bueno, me acuerdo que la comentamos y, y de lo que estoy casi seguro es que yo siempre quise hacerla como Vampirella, así que a mí me encanta el personaje de Vampirella, entonces era como la oportunidad, la excusa para dibujar a Vampirella y que sea impresa en un medio masivo como una carta, ¿te fijas? Entonces lo hice lo más parecido en la onda Vampirella. Ahora, Algunos dicen que la relacionan con un personaje que se llama Elvira, pero casi todos esos personajes que son como parecidos a, ¿cómo se llama? La esposa de la del loco Adams, la la chica, Morticia, ¿o no? claro, tienen con los mismos códigos, pero son todas muy parecidas, ¿te No, fijas? no, esa era de la Pero, familia Monster, la otra, ¿cierto? claro, no,
la Elvira es un personaje como una presentadora. Es como muy conocida en Estados Unidos. Pero uno relacionan con Vampirella, otro con Morticia, otro eh, con otros personajes. Es que digamos, es como un ícono. Entonces siempre se van a aparecer. A mí me gusta mucho ¿Sí? mientras conversamos hacerle zoom Sí. aquí para que vean la Ah, calidad claro. del... Bueno, si te fijas justo en ese detalle, el dibujo es tan viejo que se empezó a despegar. Yo no le colocaba, a la mayoría de los dibujos no le coloqué un protector. Entonces se empiezan a desgastar. ¿Te fijas? Hay detalles de desgaste ya de tan vieja que es la ilustración. Aquí Tom Fox Art dice Bubarella, que es una parodia que salió en Los Simpsons. Bueno, Eh, y pasemos a sí. el vampiro cazador de vampiros. Sí, a mí me encantó dibujar ese personaje. Como personaje siempre me gustó. De hecho, el Mauro me lo dibujó. Mauricio Herrera me lo dibujó. Yo respeté, lo hice lo más parecido a lo que él lo dibujó en súper poco tiempo. Y me encantó al tiro, me encantó. Y me encantó tanto que a un amigo le pedí que me hiciera una escultura. Y de hecho ahí la pueden mostrar. Y lo hizo bastante fiel a lo que es el diseño de la carta. Aquí decía, algunos valen por su cabeza, otros sin ella valen todavía más. Sí, era súper ingenioso el texto. O sea, bueno, como te digo, Mauricio lo interpretó y a su vez yo lo pasé a una ilustración definitiva. Está el cuchillo, a mí me llama siempre la atención ese Ah, cuchillo. claro. Sí, sí, tiene un diseño bien inquietante, así como muy peligroso, con Sí, harto filo. tanto filo y tiene como una estética, no sé cómo decir la estética esta de media Mad Max, ¿eh? No sé si es correcto, pero que tiene como estas puntas y estos... no Claro. sé cómo decirlo. ¿Tiene algún nombre esa como corriente? No, porque, o sea, como era mundo gótico, yo ocupé solamente códigos góticos, ¿cachai? Que sea filoso, estilizado, ¿cachai? Eh, las pieles como pálidas. Entonces solamente ocupé códigos nomás y le puse un poquito de cómo, de mi cosecha en el sentido como me gustaría verlo a mí. Perfecto. Ahora la paleta de colores de acá es más cargada en púrpura. Claro, sí, pero si tú juntas todas las ilustraciones que hemos visto hasta ahora, son los mismos colores, son los mismos violetas, los mismos azules. ¿Por qué? Porque muchas veces yo tenía 3 o 4 temas y tenía los dibujos y iba ocupando las mismas aguadas, las mismas pinturas para Entiendo. avanzar más rápido. ¿Ya? Técnicamente, verídicamente, Mito y Leyenda es como un arte bien industrial en todo el sentido de la palabra, de que era de producción rápida. Claro. Entonces había que buscar una forma rápida de trabajar. Entonces yo preparaba todos los violetas, todos los azules, ¿te fijas? Entonces pasaba todas las aguadas primero oscuras Ujú. y después iluminaba y definía. Pero los violetas son los mismos, los azules son los mismos. Se nota el trabajo, es espectacular. Yo le hago mucho zoom para que la audiencia aquí pueda ver el arte y el esfuerzo que hay detrás de las ilustraciones. Pero y claro, ahí está la escultura que me hizo un amigo escultor. Ahí, Y bueno, en vivo es súper espectacular verla porque la cara le quedó igual, es bonita las terminaciones y esa es una copia en resina, no es el original, es una copia, un vaciado por así decirlo. ya, perfecto. ¿Cachai? Entonces hizo muchas copias y siempre quise pintarla, pero nunca me di el tiempo. Así que además me gusta que queden como blanquitas, me encanta como que se ve el dibujo. El color empieza como a tapar un poco la forma. Sí, sí, sí. Ahí la tengo en mi taller, la tengo ahí destacada, la figurita de ese personaje. Que van quedando en el tiempo, ¿te fijas? Porque son como eh, ilustraciones que te van marcando y perduran, porque es mejor que una escultura.
Claro, aquí Custom dice que esto es lo que justamente es lo que le da toque de continuidad a las imágenes. ¿Cómo? No, no escuché, perdón. Dice Custom, una página amiga, ¿Ya? que es justamente lo que le da este toque de continuidad a las imágenes. Esto de hacer la escultura. Ah, claro, sí, exacto, sí. Sí, y después con el tiempo yo vi, claro, esto se hizo en aquel tiempo, imagínate, antiquísimo. Pero después con el tiempo hubo mucha gente que lo iba ya a eventos y tenía reproducciones de diferentes personajes. Pero este es como bien pionero el haber hecho una escultura de mito y leyenda, cuando no era tan común verlo. Aquí el Pancho dice que también quiere una, una escultura de estas. Ah, oh, claro, tengo que ubicar a mi amigo cultor para que me haga más copias. En algún momento espero que haya conservado la matriz. Si lo consigo, le hago llegar una. Y Mauricio comenta que Casim era el sicario que usaban los vampiros para matarse entre ellos de manera piola. Ah, bueno. Pasemos a la siguiente. Este tótem que lamentablemente no lo alcanzamos a tocar con Pancho, con Joselo y Mauricio es el tótem de la penumbra. Voy a leer la ¿cómo se llama? El texto épico. Dice: antes de la luz está la oscuridad, un poder antiguo, un secreto en el secreto. Y vemos aquí este Claro. tótem de la penumbra. Sí, bueno, ahí se le dio harta importancia al diseño del tótem, que en este caso es una piedra muy angulosa, con una especie de incisión marcada, pero claro, de hecho a mí me gusta mucho esa imagen, siempre me gustó mucho, A mí también. qué bonita. De hecho, lo que voy a comentar, la audiencia más joven no va a entender. Pero en los tiempos cuando se usaba MSN Messenger, yo, Ah, yo tenía una carta escaneada y usaba un trozo aquí de la carta para mi avatar personal. bueno, claro. Sí, me gustaba mucho esta ilustración. Ahí podemos ver el detalle ahí del mismo tótem, Sí, que está como sí. levitando, ¿cierto? Sí, la idea es que estuviera levitando mágicamente. Y igual le coloqué unas perforaciones para hacerlo como que fuera antiguo, pero me gusta mucho trabajar el tema de los pliegues de las ropas. En este caso son como una especie de monje, ataviados con géneros que dan vueltas, así casi como unos sacerdotes de Cthulhu, así lo vi yo. Ya, ya, o sea, son monjes muy oscuros. Claro. Si te fijáis, siempre predomina mucho el azul en todos los dibujos. En realidad, todos los de mundo gótico son muy azules, azules con violeta. Sí, muy bonito, muy, muy, muy bonito. Aquí voy a acercar, de hecho, al detalle de Sí, dónde está este sol. No sé si este tiene el 6 por alguna razón o una G o es un sol nomás. no, en realidad era una espiral. Yo de lo que recuerdo es que yo lo interpreté como una espiral, pero pensándolo bien se ve como un 6. Pero yo me acuerdo de haberlo interpretado como una espiral. Una espiral. Perfecto. Qué bonito verla de muy de cerca. Es lo que más me llama la atención a mí de estas cosas. Voy a pasar ahora a la siguiente, que es movidas. Estoy de un lado para otro. Tengo que buscar el texto épico. Sí, yo recuerdo mucho esa carta porque siempre uno se acuerda de las que más ha firmado. Y me Ujú. acuerdo que una de las cartas que más he firmado en Mundo Gótico es esa. Las Como movidas. que a las chicas de aquel tiempo les gustaba mucho, a lo mejor se interpretaban ellas como se veían ellas mismas, pero siempre la andaban trayendo mujeres. Chicas adolescentes les gustaba mucho esa carta. Uy, interesante, ¿eh? Sí, Ese sí. dato no lo Más bien, manejaba. claro, la que más recuerdo haber firmado fue esa y la de Roy. La de Son las Roy. más que he firmado en Mundo Gótico.
Ya la otra, una que otra. Claro, ahí yo creo que está el desleal, el... ¿Cuántos son estos? Claro, claro, el del Leal es otro, pero eso es de más adelante. Sí, Y pues el más otro es adelante. Herrero. Yo creo que la carta que más he firmado es Herrero. En toda mi vida, Herrero lejos. El herrero. Sí. Pero ya, a mí en lo personal me gusta más esta época, las primeras épocas de Mito. Siento que había algo en el aire, por así decirlo. Claro, a lo mejor lo encontré más mágico, no sé, nada. Sí. Sí. Bueno, igual, bueno, como era gótico el tema, le di harta importancia al cabello, que no sea como el cabello de un hada, vaporoso, sino que sea como que se vaya enrollando como víboras. Se le di esa estética, Mm, casi como una gorgona, pelo de gorgona, así, que sean inquietantes. perfecto, ¿no? Me gusta mucho el pelo así como enredado. Y dice, danzan jugando con la vida y la muerte. Tejen sus redes, las cortan e inician otra vez su ronda, como la luna de mil formas cambiantes. Y aquí Pancho me había comentado, de hecho, que esto representa justamente como las fases de la luna. Ajá, correcto, sí. Y José lo recuerda que al parecer le habías comentado que si tú alejas la ilustración se ve una cara. Y de hecho voy a minimizar para que se vean que ahí se alcanza a ver como la cara. ¿Es cierto eso de la cara? Sí. Yo creo que eso, claro, es un efecto, porque yo pienso yo que yo ocupo harta mancha, sobre todo en los fondos. Entonces la mancha sugiere mucho, lo hace como bien sugerente. Hay muchas pinturas que he hecho así, con más desarrollo, con formato más grande. Siempre me dicen, oye, yo veo una cara, veo dos caras, pero es porque ocupo mancha. Yo soluciono con mancha las ilustraciones. No como el típico ilustrador que busca el brillo, la lucecita, sino que trato de solucionarlo con trazo de manchas, con brochazos. Yo creo que es por eso que da ese efecto. A lo mejor estoy equivocado. Eh, Ese efecto, entonces, eh, dibujas con mancha, entonces, más que... Sí, claro, sí. Si tú, por ejemplo, bueno, en algún momento, quizás más adelante, eh, tengo algunos fotografiados de cartas de mito leyenda de cómo fui pintándolo. Entonces, más de alguna vez fotografié o escaneé. Después, cuando empecé con el tema de tener escáner, eh, para mostrar eso precisamente la técnica, pero paso a paso. Mm. Pero como te digo, al principio veis puras manchas, pues, y después, a medida que van pasando las etapas, tú vais viendo que van saliendo las formas. Pero es una forma más pictórica de trabajar. Por el tema de los claroscuros que comentabas, ¿cierto? ¿O no? ¿Cómo? ¿Por el tema del claroscuro que comentabas o no? Claro, claro, en la técnica te sugiere eso. Te sugiere mucho, eh, digamos, ayudarte de la mancha. Porque la mancha sugiere. Son todo enseñanzas de los maestros que tuve en pintura. Yo Ujú. tuve la suerte de tener buenos maestros de pintura. Tuve a Roberto Geise, que es un pintor, pero así fenomenal. Y él me enseñó esa técnica. Roberto Geise, el que pintó el mural en la estación central de unos trenes. Ya, sí, sí. Creo que lo he Es visto. muy capo. Y es figurativo. Me acuerdo que le gustaban los cómics y todo el tema, pero eh, toda esa técnica, el proceso me lo enseñaron cuando estudié pintura. ¿Y dónde estudiaste? Pero yo no quería pintar temas tan obvios, tan fome, tradicionalistas de la pintura. Quería relacionarme más con los cómics. Claro, no, Y este es un ejemplo. sí, sí, es como... A mí me gusta que es como la junta de dos mundos, ¿cierto? Claro, Porque incluye como otra variante del arte que no es tan comiquera, por así decirlo, y es más pictórica. Eh, claro.
pregunta así, súper aparte. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié primero, me formé primero en el Liceo Experimental Artístico y después estudié en la UNCE, Pedagogía en Arte, Ujú. con mención en Arte. Eh, Esos son los estudios que tengo. Pero primero como estudiante de arte y después como profesor. Perfecto. La UNCE, me encanta. Me encanta la UNCE. Yo estudié en la USACH, pero toda mi vida... Cerca, súper cerca. Estamos cerquita. Ya, al- claro, yo estudié la- mucho antes, tipo. la- yo estudié en la USACH, pero Muy. yo hubiera sido muy feliz si hubiera estudiado en la UNCE. Muy feliz. Me encanta esa universidad. Eh, eh, Tengo que ir cambiando de pantalla a pantalla. Esto es como el hombre orquesta. Estoy así como haciendo un millón de cosas. De hecho, alguien de la audiencia me acaba de preguntar sobre una ilustración particular, así que vamos a preguntar sobre esta al tiro y nos vamos a devolver. Que es sobre la ilustración de Ballesta. Ah, claro, sí. Yo me acuerdo que Mauricio también hizo el... De hecho, yo tengo esos bocetos por ahí en alguna carpeta. También la bocetó Mauricio esa. Y No, me equivoco. Y de hecho tengo el boceto, eso lo dice, lo rafió con un leyado del Pancho. Pancho Amor, estoy casi seguro. Y de hecho yo, todos esos papelitos y esos super cachureros, yo los tengo guardados. está bien, ya. Está bien ser Traté de cachurero. ubicarlo, pero no me daba el tiempo. Me hubiera gustado haber puesto el Pancho también hacía mucho layout, entonces era más fácil de lo que digamos, como quería la carta. Sí, me acuerdo. Tengo hartos dibujos, de hecho, del Pancho Amores en unos bocetitos, unos papelitos chiquititos con lápiz pasta. Eh, ¿Cómo se llama? De hecho, comentaban. A ver, primero que todo, Custom me dice UNI. Yo le digo UNI, NI, Tecni. Eh, Jesús Arias me dice, el color negro de la casta ballesta parece que las flechas fueran de fierro y no de madera. Y que cuando niño a él le parece ese efecto bastante brutal. ¿Tú crees que tenga que ver ese color negro con la materialidad? Ah, claro. Lo que pasa es que la idea era haberla hecho con un filtro frío, ¿te fijas? Entonces, que no quedara como colores cálidos. Yo no quería trabajar con colores cálidos. Si te fijas, rara vez ocupan color cálido en mundo gótico. Entonces, que tuviera un filtro frío. Claro, porque si fueran de metal serían como pesadas, pero a lo mejor también puede tener un sentido, porque se supone que son más poderosas. O sea, es más pesadas también para manipular y todo Claro. el tema. Entonces, penetran más la carne. Pero yo no recuerdo haber tenido conciencia de que, las voy a hacer de metal, pero lo que sí siempre ocupé un filtro frío. Perfecto. Vamos a volver acá a la carta anterior, o sea, la ilustración. Bueno, sí, Vamos a ver la de sí. la izquierda, que es una carta que se llama Alas Negras, que también es de la extensión de Mundo Gótico. Uy, fallé yo, sorry. Insisto, hombre orquesta, hombre orquesta. Alas Negras decía, sus vuelos furtivos en busca de la ansiada presa lo han hecho temerario. Y esta carta también es bastante... Esta, eso sí, es más clarita que las otras, ¿o no? ¿Más qué? Clara. Es como, Ah, más, ya, más presencia yo celeste. creo que hay más dibujos. Claro, lo que pasa es que hay más contraste con la oscuridad del personaje, porque tiene harta sombra, te fijas, está casi muy en alto contraste, Ujú. y el fondo es como claro, para que al achicarse se detectara rápido que es una criatura alada. Oye, igual, en general me gustaría decir como complemento general de que yo siempre igual cuando se me planteó dibujar muchas cosas para Mundo Gótico, eh, para ordenarme la cabeza de cómo hacerla, yo vi muchos trabajos de Frank Frazetta, que es uno de mis grandes ídolos. Entonces, mucho.
a lo largo de todos los dibujos que hice para Mundo Gótico y las otras ediciones de Mito y Leyenda, yo siempre vi cómo soluciona Fraceta las composiciones y los trabajos, el trabajo de color que tiene. Entonces tiene mucho de influencia de los maestros eternos. Uy, hablando de esas influencias, tanto de Fraceta, De hecho, me acuerdo que creo que fue para Espada Sagrada y uno que yo hice un homenaje evidente de una ilustración de una pintura de Fraceta en una carta, que se llama algo de nido. Creo que es Ragnarok, fue para Ragnarok, donde sale un nido. un nido. No me acuerdo cómo se llama, pero es un nido que es como un símbolo de un nido que ve un vikingo. Entonces, es el claro ejemplo de que yo siempre vi mucho la composición del dibujo y del color que usa Frank Frazetta, el padre de todos estos mundos fantásticos. Hay una carta que se llama Nidos de Pesadilla, si no me equivoco. Claro, creo que eso es, que es como un augurio que ve un vikingo. Y Y ahí descaradamente hizo un homenaje a Frazetta. a ver si la pillo rápidamente, porque aquí tengo el Hasta los acceso. colores, todo, lo hice todo a propósito. Vamos a saltarnos el tiempo aquí un poquito. Ahí está, de aquí la veo. Justamente, Es esta. claro. Entonces, ese es el ejemplo claro de lo que yo te digo, que es hacer otra versión de una ilustración de Frazetta que se prestaba para la imagen que me pidieron. Era como un augurio que ve este personaje. Bueno, aquí vamos a adelantar como 3 semanas, pero vamos a leer el texto de Pancho, que son muy buenos. Dice: entre las grietas de los sueños encontrarás la cosa sin fundamento. Los nidos de yegua nocturna, hechos de pelos blancos de yegua y plumas de aves proféticas. En su interior hallarás mandíbulas y entrañas de poetas. Ya están los huesitos. Claro. Y Este es de Ragnarok, ¿no es cierto? sí, este Ragnarok, Sí. que también es Sí, bellísimo. algo recuerdo, porque después se te me tienden a confundir porque yo nunca he contabilizado las ilustraciones que hice, pero eran muchas y están todas revueltas. Sí, Las tengo revueltas en mi cabeza. yo estoy haciendo aquí la. Mundo Gótico se despega harto igual de todo lo que vino después, ¿ah? Porque es como muy específico. Claro, y tiene Pero como más variante la cómic. Sagrada perfectamente se puede confundir con algo de acá, pues, o sea, tiene relación. Claro, porque Como de relación estética me refiero. porque Mundo Gótico a lo mejor es donde es del mundo del cómic, por así decirlo, ¿no? Como que Claro, tiene ese como espíritu. claro. Voy a cerrar acá. Bueno, eso quería. Para mí es muy importante rendirle homenaje a los maestros como el mismo Frank Frazetta. No, es genial. Todas estas cosas sí, coméntelas nomás. Todos quedamos aquí interesados Oye, de los mira, datos. a propósito de la acuarela que hablábamos, el dibujo que está al costado es una acuarela. Este de acá. Claro, no es un acrílico, es una acuarela. Sí, Y esto tiene un poquito de lápiz grafito, así como para. Dejé la huella del grafito inicial. Pero obviamente es un personaje muy conocido por todo, que me gusta mucho, el joven Mano de Tijera, que estuvo muy de moda. Y por eso lo puse al lado, porque es absolutamente gótico. claro. Pero claro, ahí tiene una forma de desarrollo del dibujo más realista, más fotográfico, por decirlo de alguna manera. A diferencia de Mito Leyenda, que tú haces un estilo más cercano al cómic. Me gusta mucho estos como bordes de acuarela. Claro. Sí, mira, qué bueno, buen punto ese. ¿Por qué? Porque los bordes yo los soluciono con sal. Es una técnica antigua de acuarela que tú texturizas y difuminas con sal. Entonces esos bordes que tú te diste cuenta están hechos con sal. Tú, tú los pigmentos los contaminas con sal y después pintas como que nada, como que no existiera y te quedan como unos cristales diluidos. Una técnica antiquísima que poco la conocen, pero como soy profe tiendo siempre a hablar un poco de los procesos y de las técnicas. Esta es una acuarela con sal. Esto está muy, muy bonito. Eh, Aquí comentan que hay estas bandas heavy metal que usan a ilustraciones de Fraceta en sus portadas. Sí, lo habíamos conversado en videos anteriores.
Eh, Vamos a seguir viendo la ilustración, que a mí me gusta ir como detalladamente viéndola. Y aquí la Sí, paleta, ahí me engolosiné dibujando metales con la estructura de las tijeras. sí. Entonces la técnica con Yo creo que sal. esta técnica no hubiera resultado para las cartas. Se vería muy raro. Se vería Creo que como... no. no, Es demasiado poca onda, ¿me entiendes? O sea, es como, funciona como una bonita imagen, pero las cartas de mito y leyenda pasan cosas. Eso es lo interesante. claro. No, y aparte Son que... como portadas de cómic. Yo las veo como, siempre las vi como portadas de cómic. En cambio, esta es muy fome, a mí me gusta como estética, como diseño, pero no como composición que se lea rápido. La ilustración de la izquierda se lee mucho más rápido que la ilustración de la derecha, como códigos visuales. Entiendo. Voy a seguir avanzando. Ok. Bueno, vimos esto. Y quiero hacer aquí... Este es un... Me va a dar un lujo, como decía el profesor Rosa. A mí me encanta esta Sí. ilustración. Yo ni recuerdo cómo se llamaba la carta, no. De pocas cartas me acuerdo, pero me acuerdo que siempre cuando conversábamos las imágenes, en algunas se prestaban más para que pasaran cosas. En algunos, por ejemplo, había que dibujar artefactos como una ballesta, Ujú. entonces había que mostrar tal cual la ballesta. Pero en este caso aquí hay un enfrentamiento, entonces ya se dibujaba como una portada de cómic. Y esta imagen espectacular se llama Amanecer. Amanecer, claro. Y de hecho ahí yo creo que se notan aquí los rayitos de sol ahí, ¿cierto? Que están como Claro. cortando la imagen, esas diagonales. Dice, las grises brumas de la noche se despejan. El rumbo de los acontecimientos cambia en el instante en que se escuchan las trompetas del alba. Y aquí claramente el vampiro lo está dando y no consejo a los cazadores probablemente y empieza a amanecer. Esa es como la idea de la carta. Claro, sí, algo recuerdo, pero fue entretenido hacerla, me gustó. Qué bonito. Me gusta mucho esa carta. Y el pastor. Sí, sí, sí. Me acuerdo haber filmado también esa carta. Pastor sí es famosilla, no tanto la versión de Mundo Gótico. Salió una reedición más adelante que se llamó, digo, en la cofradía, Ya. que es mucho más, es querida por los jugadores, por así decirlo. Pucha, no, Sí, no saqué la carta. recuerdo algo haber visto alguna reedición con algún diseño nuevo. Algo recuerdo. Sí, sí, salió un par de veces el pastor. Bueno, aquí cambia la paleta a verde. ¿Tiene algo que ver vampiro azul, humano verde o nada que ver? No, yo creo que tiene que ver porque el contexto, el entorno es natural, es de bosque. Ya era difícil dibujar un bosque azul, te fijas, aunque igual le metí el azul en la parte superior. Claro, Te fijas, igual está el azul, siempre está el azul. Pero hay una de las pocas cartas que tiene colores cálidos como amarillo. sí, ahí está. ¿Alguna inspiración en personajes para ser el pastor? Que siempre preguntan. No, no, para nada, no, no. Yo me acuerdo que de lo que recuerdo había que dibujar como un muchacho joven, pero sí, lo que pasa es que uno recuerda las cartas que más le gustó dibujar o pintar, ¿te fijas? Ajá, Le gustó más resultado. Y esta es como muy rápida, no tiene mucho desarrollo para mi gusto. entiendo. Es más fome en chileno. Sí, sí, se entiende. Sí, Pero En cambio, cuando tú te dicen, oye, dibujemos una escena de lucha, ya como que te motiva más. Y se nota en el trabajo final también. Se nota cuando tú lo estáis pasando bien como ilustrador o cuando lo estáis pasando mal también. y uy, esta es mi favorita. Es Ah, sí, sí. Bueno, a mí me
Siempre me acuerdo que cuando chico me gustan harto los hombres lobos, después me dejaron de gustar, y con el mundo gótico y con el entusiasmo de Mauricio Herrera, como que me reencantó. Y ahí empecé a ver todas las películas de hombre lobo que vi cuando chico, y me reencantó más aún cuando volví a ver a propósito de hombres lobos, vi una película que se llama En compañía de lobos, Wolf Company, Wolf Company. que es espectacular. Esa película es de todo mi gusto. Los efectos especiales hechos artesanalmente, eh, el guión es espectacular. Y es como que el primer director que reúne todos los cuentos, muchos cuentos clásicos como La Caperucita Roja, eh, y todos los mitos de los hombres lobo, pero en una sola película. Y es bien bizarra, por eso debe gustarme por eso. Es muy rara, es muy de autor. Eh, y eso me reencantó. Ver esas películas me reencantó harto para volver al gusto de los hombres lobos y dibujarlo a mi gusto. Me gustan mucho aquí los trazos. Tú esto lo haces con Pero pinceles, supongo. claro, yo ocupo, primero ocupo un pincel que es el típico redondo que termina en punta, el clásico. Ujú. Todo primero en dibujo, por supuesto, y después empiezo a hacer tonalidades frías, oscuras, ¿ya? Y después el proceso siguiente lo soluciono con un pincel espatulado, que tal como lo dice su nombre, es como una espátula, es recto, es como un rectángulo de pelitos. Entonces tú con los trazos solucionáis más rápido la ropa, pero es práctica como cualquier técnica. Y también el poco ortodoxo cepillógrafo. Nosotros lo bromeamos siempre con mis compañeros de curso, lo veíamos el cepillógrafo, que es pescar el cepillo, un cepillo de diente gastado, untarlo en colores y tirarle manchas. Por eso que se ven texturas. Esas texturas están dadas por el cepillógrafo. Mm. Usé mucho cepillógrafo en el mundo gótico. No, es que queda muy genial la técnica. El Pero cepillógrafo es la una idea buena es que queden técnica. la idea era que quieran como pintura, como pequeñas pinturitas. Claro, se ve genial. Igual, insisto, soy un poco majadero en el tema, pero siempre viendo como frasetas solucionadas a la ropa, como los pliegues de la ropa, ahí como apoyándome de los genios, po, porque uno solo aprende de los genios nomás, po. Claro, no, maestro, aquí usted extiéndase lo que quiera, hable lo que quiera. Sí, sí, no, yo lo hago porque me gusta rendirle pleitesía a los capos, po. Bueno, igual ahí se ve abajo cómo termina, ahí se ve que como trabajo con las manchas, y Claro, obviamente sale en la carta. esto quedó cortado, creo. Pero no, Ese dibujo complemento que nunca lo he terminado, yo lo pinté en óleo, pero la idea es terminarlo en computador, el- ya en el Photoshop, pero nunca lo he terminado. Lo coloqué a propósito porque tiene harto que ver con el tema. Pero por lo menos ahí se ve la composición. Era como una especie de cazador de vampiros, eh, con los típicos y la iconografía femenina de mujeres vampiros, y rendiendo homenaje a esos personajes de Howard como Solomon Kane, que en aquel tiempo siempre leí harto al autor, el famoso autor de Conan. Ajá, Y claro, después hicieron una película, me acuerdo, pero la idea era darme un gusto. De repente, igual en algunos casos, te pedían alguna carta, podía perfectamente haber sido esta una carta, pero no coincidió para que, digamos, para que se ajustara con un texto. entiendo. No, no es que yo no la hice para mi leyenda, sino que lo hice paralelo, eso es lo que quiero decir. Te- Y esa está pintada en una tela.
Sí, sí se nota aquí el Se lienzo. nota la textura, claro. Y es la misma técnica, pero eso está pintado con óleo. Pero hice la base para después terminar el computador. Pero está muy tosca todavía, le falta mucho desarrollo, se ve muy dura. O sea, me encanta. Pero en el fondo como que vislumbra harto de cómo es la técnica, de cómo yo después voy armando las manos. Por ejemplo, ahí se ve como un muñón, ¿no? No se ve como que tuviera bien el arma, porque le falta desarrollo. Entiendo. Y bueno, aquí se ve la cuerdita con la cruz colgando acá. Claro, exacto. Después tú vas al detalle, le colocas los brillos y todo, pero todo a nivel de mancha. Y obviamente está el típico hombre lobo. No, está genial porque está como la... El lobo, ahí está transformado el lobo ya. Aquí está la trinidad de Mundo Gótico en una carta. De hecho, está aquí el licántropo, Claro, el como, cazador y el vampiro. claro, una composición con personajes. Está muy bonito. Muy, muy bonito. Y de hecho, esto parece como manchas de luz, pero son... eh, Sí, ahí encima hay un poco, ese color celeste ujú. es computador, es Photoshop. Ah, Photoshop, ya, sí. Sí, Photoshop que está encima, yo ya estaba trabajándolo allá arriba, pero insisto, le falta mucho desarrollo, pero igual se vislumbra harto de cómo iba a terminar. Claro, no. Qué genial. Igual le coloqué unos cráneos abajo. eh, eh, a todos los que nos gustan los cómics, nos encanta dibujar cráneos, como perforado y le da mucha onda. Bueno, algún día lo voy a terminar y lo voy a subir a mi fanpage. Sí, está muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Y este Ah, de bueno, acá. claro, ese también está bien avanzado, pero también está hecho para terminarlo en Photoshop. Después con el tiempo, el último tiempo que hice cartas, que fue para Fénix, lo trabajé así, eh, a mano, o análogo o tradicional, y después terminaba con efectos Photoshop, pero bien pictórico. Y ese está hecho así, pero eso no es para una carta, también lo puse a propósito porque está dentro del universo gótico. Claro, con el tema de Lo las... hice dame un gusto nomás. Y están hechos en acrílico. Sí, en acrílico y ahí está el tema de las brujas. Esto de acá es epigráfico, ¿no? Sí, tiene mucho cepillógrafo, sobre todo antes de tirarle las luces, abajo tiene mucho cepillógrafo para dar efectos de texturas. Y ahí vemos acá las brujitas ligeras de ropa. Claro, ahí no hubiera resultado para mí que leyendo, No, no, hubiera tenido que definitivamente. vestirlas mucho. Sí, Pues ese dibujo me gustó tanto que después lo hice en tinta china. Me acuerdo que lo hice en blanco y negro. está genial. Y no, para nada, hubiera estado ultra censurado. Claro, no hubiera pasado. Es demasiado provocativo. Claro, ¿no? Y aparte que está ahí, hay un poquito de cráneos también, Claro, mucho, un buen poco. un buen poquito. Cráneos, 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 dice Pancho, amores. Y claro, Bueno, y hay harto color cálido en las pieles de los seres humanos y y la entidad alada también. sí, no, ya Hay un recorte contra la figura y fondo, el fondo muy frío y los personajes muy cálidos. claro, no, esto está Bueno, genial. también en algún momento la voy a terminar. Todos tenemos así como cosas por terminar, pero está muy bonito. Oye, ¿y esto qué es? ¿Esto blanco? Parece hasta tizas. Sí, sí, y ahí ocupé un papel graso, ¿cachai? Que cubre más, es más cubriente y se destella mejor la luz. Está Yo genial. uso harta técnica mixta. Sí, mucha técnica. En mi leyenda no tanto, pero por ejemplo cuando hago trabajos más grandes y con más desarrollo, incluyo muchos materiales, incluso óleo con acrílico, pastel graso, pastel tiza. Pero es interesante mezclar técnicas. Sí, súper. Oh, está muy bonita la ilustración. Veamos qué sigue. Ah, ya, aquí pasó a mundo, Haces digo, del aire en el...
a la ira al náhuatl, no, pero quiero Sí. tocar un par de cositas más de gótico antes de cambiar de tema. Eh, quiero hablar de esta que no tenemos la ilustración, se la vamos a pedir a Mauricio más tarde. Ah, El mítico. sí, como te digo, una de las que más he firmado junto con Herrero, una de las que más firmé. Sí, me gustó mucho dibujar. Creo que esa carta del original se lo regalé a Mauricio Herrera. No sé, ahí Mauricio me puede decir, pero yo me acuerdo de haberle regalado algunas cartas a Mauricio y creo que esa estaba entre los regalos. Roy es espectacular. El amanecer. Igual me impresionó harto de ver esa carta en gigante. Te estoy hablando de unos buenos metros en, en, en una charla que dimos en el Estación Mapocho con Mauricio Herrera y Waldo Retamales Ajá. para hablar de nuestro trabajo de mito y leyenda. Y me acuerdo que imprimieron cartas gigantes y me impresionó mucho ver esa carta gigante. Estaba hablando hace hartos años atrás. Claro, no, pues esto. Por lo bajo deben ser 18, una cosa así. Claro, claro. Muy bonito. Uy, pucha, lamentablemente, esta es una versión digital de un scan Sí, de Club, entonces. sí, yo no tengo nada, ningún registro ni del boceto. Pero, ¿recuerdas qué técnica utilizaste para hacer Sí, esto? no, sí, siempre fue la misma técnica, siempre he usado la misma técnica para cartas de mito y leyenda en aquel tiempo que era acrílico, solo acrílico. Solo acrílico. Muy bien logrado, aparte el abrigo, los pliegues, las expresiones, muy bonita la ilustración de Roy. Muy, muy bonita. Eh, ya, yo voy a hacer un salto temporal nuevamente, porque, Ok, porque quiero, en vez de hablar de ir al Nahual, quiero hablar de nos vamos a otro universo. nos vamos al universo de Ragnarok, porque quiero terminar con la ira al Nahual. Ok. Y en Ragnarok, eh, usted nos compartió esta ilustración. Ah, sí, sí. Este es Aegir. Sí, ahí bueno, ahí se evidencia mucho que la influencia de Frank Frazetta, como los vikingos que dibujaba Frank Frazetta, la musculatura, la paleta de color, ahí fue muy evidente de haberlo utilizado para hacer esa ilustración. Bueno, a mí me encanta dibujar estos universos más nórdicos, Ajá. así que disfruté mucho Ragnarok. Ahora, históricamente, yo he visto que tiene un libro que se llama Midgard. Sí, sí, yo tengo un libro, pero claro, está dentro del universo de El Señor de los Anillos. Ya, Sí, en el fondo es como dentro de una estética muy parecida, pero está trabajado solo con tinta china y plumilla. claro. No sé si yo una vez estuve a punto de comprarlo ahí, pero está corto Ya efectivo. no existe ya ese libro, pues ya. Después lo reeditaron con más dibujos, pero en una edición tapa blanda que le llaman, como más económica, entre comillas. Sí. Pero ya no, ya el libro original ya no está. Que es tapa dura, el original es un tapa dura. Ah, ya, no, entonces yo vi la reedición incluso. Ah, claro, tuviste la reedición, sí, sí. No, ya. Ahí yo tengo un parcito. Entonces me comenta que ese es del Señor de los Anillos. Sí, mira, de hecho, no sé si alcanza a ver, aquí lo tengo. Sí, ahí lo está Por compartiendo. esas cosas de la vida lo tenía aquí al lado. Uy, claro, ¿no? Y se ve más encima como con textura en la portada, ¿no? No, es un tema de diseño. Ah, ya, la impresión es como. Ya, Claro, ¿viste? Te fijas, los originales están hechos en blanco y negro, pero está con un color plano digital. perfecto. No, si yo quería comprarme ese libro y no tenía las lucas, Pero este es el original. me quise volver chango. Y ese libro de Midgard, ¿es antes o después de Ragnarok?
No, es mucho posterior, pero fue... lo que pasa es que siempre dibujé cosas del Señor de los Anillos en blanco y negro. Primero con acuarela y después en blanco y negro. Ujú. Entonces, se fueron recopilando. En el fondo, ese libro es un recopilatorio. Pero yo calculo que fue como del año 2000, más o menos, que empecé a dibujar cosas con Señor de los Anillos en blanco y negro. Ya, entonces, mucho después. Mucho después, claro, como edición, como trabajo terminado es posterior. Claro, o sea, pueden haber algunos dibujos que contemporáneos a esto, pero Sí, sí, exacto, pero muy poquito. un poquito. Ahí vemos a Egir, Sí, la calidad infinita. Uy, que se... sí. Me acuerdo que era importante hacerlo a la orilla de en unos arrecifes y mucha presencia de agua, de mar. Igual, por ejemplo, igual los veo y se ven como muy anticuados, así, anticuados en el sentido como muy demasiado clásico. Ah, Por ejemplo, si lo hubiera hecho ahora, no jamás lo hubiera hecho tan- tan obvio. Los veo muy obvio. no, o sea, es normal, Mauricio. Funcionan, pero se ven como muy obvio. Fomes. Es- Son demasiado claro. críticos con su trabajo. Sí, Mauricio sí, también hay veces que dice, hoy, si hiciera esto ahora, lo haría de tal forma. claro. Y eso uno sufre harto con eso, sufre mucho. Y ya no hay vuelta más atrás, pues. Pero hay cosas que yo digo, oh, ¿cómo las pude haber hecho uno? Bueno, yo creo que a todos nos pasa. Aquí comenta Jesús Arias que también ha visto tu libro de arte de Juego de Tronos. Ah, claro, sí, también me tocó, bueno, a la Midgar le fue súper bien ese libro y la misma editorial después me dijo, oye, ¿por qué no está de moda Juego de Tronos? ¿Por qué no hacemos algo con Juego de Tronos? Y también se hizo un libro de tapa dura, con la misma cantidad de páginas. Ahí tuve mucho menos tiempo, sí, pero igual quedó bonito. Juego de Tronos, qué genial. Y pasamos acá a una carta muy querida por los jugadores. De hecho, esta es Ulf. Sí, eso también me acuerdo de haberla firmado mucho. Parece que se usó. Me acuerdo también la carta Piqueros, los cartas de los Piqueros los firmé harto. Sí, esos son de espada sagrada, los piqueros. Claro, mucho después. Lo sé también, Sí. me gustan mucho estos detalles así del paso del tiempo, que los resquebrajes y todo lo Claro, demás. ¿no? Si se nota. Pero, Eh, para mí me gusta, lo encuentro más bonito incluso. claro. Sí, yo me acuerdo que creo que en ese tiempo era el único que hacía cosas más análogas, que no estaba muy interesado en el computador. Pero ahora, como te digo, lo último que he hecho siempre es con una base análoga, pero termino en el computador. Por un tema de tiempo también. Y me gusta cómo queda también. Aquí estamos viendo a Ulr, que está como bajando de ¿Cuál? una montaña, ¿cierto? ¿Cómo? Está como bajando de una montaña, ¿cierto? Sí, sí, la idea era haberla ilustrado como en velocidad, como en bajada, así con el tipo rajado, deslizándose en sus esquí. A todo esto, cuando me dijeron que tenía que hacerlo en un esquí, yo no decía que raro como un vikingo en esquí, y efectivamente usaban esquí estos tipos. A mí fue una sorpresa. Y ahora que me lo Bueno, uno comentas, aprende harto también. Yo aprendí harto también cuando me dan las instrucciones. ahora que me lo comentas, también para mí es sorpresa, no sabía que tenían Sí, esquí. no, sí, yo dije qué raro, bueno, voy a tratar que se vea lo mejor posible. Pero después me dijeron, no, si realmente usaban esquí, esos tipos lo usaban como para desplazarse en la nieve. Bueno, cuando lleguemos a Ragnar voy a interrogar ahí a Pancho. Está muy bonito. El juego de sombra aquí también está genial. Como que la sombra que está aquí solamente en ese sector y va como a un lado muy iluminado.
Sí, yo siempre he jugado con los rebotes de luz. Tiene un rebote de luz violeta, Claro. un rebote frío, claro. Ahí lo vemos súper oscuro, por Pero si ejemplo. te fijas, claro, tú ahora que lo estoy acercando, se ve que está hecho con puras manchitas, pues. Son puros trazos de mancha, no están definidos. Por eso es que te digo que siempre mi propuesta es más pictórica en el sentido que se vea como un efecto. Al achicarse se ve como que estuviera definido, pero está resuelto con manchas. O sea, Ah, no, por eso a mí no me gustan los típicos ilustradores. Por ejemplo, me acuerdo que siempre me hablaban en aquel tiempo, me decían, cuando firmaba cartas y hablaba con los jugadores, me decían, oye, ¿te gusta Luis Rollo? Y dije, no, me carga Luis Rollo. Y Luis Rollo era como todo, era un ídolo, un gran profesional, pero no me gusta porque personalmente es todo como brillito, todo es como predecible, muy ilustrador. Y siempre le decía, no, prefiero mil veces a Fraceta. Me gustan los ilustradores más pictóricos. Y Rollo es súper venta, es como un tipo muy popular, pero no me gusta, es un tema de gusto al final. claro. Yo defiendo siempre la cuestión de la mancha, la propuesta pictórica. Voy a pasar ahora a... eh, ahora sí, a ir a dar la vuelta. Y aquí yo tengo solamente la carta, no encontré arte. Ah, claro. Sí, yo en algún momento voy a encontrar algunas originales y bocetos de aquella época. Tenemos aquí a Apuch que dice: tendremos que perecer, señores águilas y jaguares. Aunque fuerais de jade o de oro, también iremos a su casa, al lugar de los descarnados. Sí, está interesante el texto. Sí, ¿no? Y aparte aquí, yo me encontrara Sí. esto ahora en la noche. Claro, mira, yo no sé si está muy contrastada la impresión de la carta, pero no recuerdo que haya tenido tanto contraste. No sé, no. Pero se ve bien, po. O sea, yo creo que funciona para una carta. Sí, ¿no? Y aparte esos ojos así como rojos, muy Claro, peculiar. iluminado. Es como incluso hasta Terminator, por así decirlo. A mí siempre me gustó mucho toda la estética latinoamericana de los mayas, de los incas, las murallas, las construcciones. Bueno, ¿a quién no, po? Sí, no, es Pero precioso. disfruté harto esta edición porque es raro que te pidan algo así, pues es más normal que te pidan algo de fantasía clásica, como Ragnarok, que como algo latinoamericano. De hecho, cuando yo fui 2 veces a México por el tema de mito y leyenda, que me invitó a una tienda, y me acuerdo que a los mexicanos les encantaba la interpretación que le habíamos dado a las cosas propias de la imaginería mágica latinoamericana. Y hay que pensar que hay algunas ilustraciones que aparecen acá que probablemente sean las primeras ilustraciones históricas que existan, modernas. Sí, 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 es muy loco, es muy raro lo que se dio. Acá hay un arma que se Sí, llama Tepostopilli. sí, sí, algo recuerdo, sí. Por ahí debe estar el original. Dice: guerrero con valor empuña contra nuestro Sí, a mí me enemigo la gustó lanza mucho hacer una afilada. ilustración dentro de este universo, me gustó mucho hacer la, la ilustración, una ilustración que se llama Apu y Yapu. Ah, pues ya, pues. Sí, no sé si te la recuerdas, es posterior. Ah, pues ya, pues. Sí, creo que esto es de Vendaval, debe ser una cosa así. Claro. Porque también voy a... Esto, otro salto temporal, pero con lo que estamos Sí. viendo. Oye, igual me gustaría hacer mención a los textos, que es la primera etapa de interpretar los textos. Se notaba como, se notó por lo menos para mí mucha diferencia con lo que se hizo después. Después creo que hubo un cambio de dirección en cuanto a los textos y se notó mucho la diferencia. Como que eran textos poéticos como sentimentaloides que personalmente a mí me cargaban.
como de poesía barata, bueno, así como, yo soy súper pesado, ¿ah? Ojo, bueno, la gente que me conoce. Yo no sé si pesado, pero como más frontal, pero me costaba mucho interpretarlo, como que sufría mucho. Es lo que me pasaba con la ciencia ficción de Ray Bradbury. Yo me considero muy lector de ciencia ficción. Hay unos cuentos que me encantan de Ray Bradbury, como El sonido del trueno, eh, o por ejemplo Fahrenheit, pero hay unos cuentos que, sobre todo el 80% de los cuentos de Ray Bradbury, era muy poético y me cargaba mucho, no, sufría. Y ahí dejaba de leer a Bradbury, muy poético. Entonces cuando se pone sobre poético, como una caricatura de poesía, como que quiere hacer algo que no es, sufro mucho. Entonces yo sufrí mucho después cuando cambiaron la dirección de los textos. Estoy hablando ediciones posteriores, Sí, sí. que ahí se notó que no estaba la habilidad de Pancho Amore ahí. Hacía falta Pancho Amore. Y el método también meticuloso de trabajar con referencias. Bueno, yo duermo bien tranquilo porque siempre digo lo que pienso, ¿eh? No, tranquilo. Hablando de referencias, el Tepos-Topi creo que es la lanza, ¿cierto? ¿Cómo? El Tepos-Topi es la lanza, volviendo aquí al tema de la carta, la que estamos viendo ahora. ¿No escucha? No, se escucha muy poquito, muy bajito. Ya, no, es que le hacía alusión a Tepos-Topi, a la carta, que, Ah, correcto. que la escribió el Pancho, ¿cierto? Y que decía, Sí, guerrero con valor, empuña contra nuestro enemigo tu lanza afilada. Entonces, es la lanza el principal claro, aspecto de el la carta. elemento estrella es la lanza. Pero por eso yo lo dibujé con la composición así como que quebrara toda la cuadratura de la carta, como que atraviesa. Tú al verlo en chiquitito ves como una recta. Claro, y es lo que más destaca. Claro, ¿No? Pucha, ojalá tener estas ilustraciones por el tema de las plumas. Me diga que las plumas están muy bonitas acá, pero como tengo acá claro. un scan, no se ven muy bien. Sí, como que esa edición quedó bien contrastada en cuanto a la impresión. Como que yo no recuerdo haberlo hecho con tanto contraste. Ah, Sí, bueno, igual en muchas cartas se ve que hay premura en terminarla. Pero esa carta la encuentro como muy chillona, no. Como hay poco desarrollo de dibujo y poco desarrollo de color. Pero es por el tema del tiempo. Lo que te decía antes, hay muchas cartas que a uno le motiva a dibujarlas, ¿te fijas? Y como que concentras toda tu energía y se ve en el resultado. Y hay cartas como esta, como que, eh, dije, chucha, ¿cómo pude haber trabajado tan rápido? Pero es lo que decíamos, a todos nos pasa eso. claro, hay veces que uno dice, pucha, Claro. ojalá haber tenido más tiempo, lo hubiera terminado mejor. Claro, y digamos, el tema es buenísimo, po. Con el tema de los elotes, como dicen los mexicanos, te fijáis el alimento ese, es bonito dibujarlo, la estructura de ese alimento, te fijas, es bonito, es un gran tema. Pero como te digo, se nota mucho que hay una solución rápida de ejecutar rápido. Claro. Como que escondía yo esas cartas para no firmarlas. ¿Qué pasa en piola y qué? Aquí Pancho escribió, Sinteot se metió bajo la tierra y cada parte de su cuerpo se convirtió en toda clase de frutos y alimentos, como el maíz, para que los hombres siembren y cosechen. Claro, el tema del maíz súper interesante como elemento mágico, todo lo que representa. Yo lo hubiera hecho con más perspectiva el dibujo, con más desarrollo de perspectiva, con una toma más espectacular. Pero bueno, Pucha, qué lata. sí, Acá está. ese me ha entretenido ya como... ¿Ya está?
como composición se ve más entretenido ese, pero claro, yo recuerdo haber dibujado o haber pintado muy rápido muchas cartas. ¿Y recuerdas esta de Kukulkan? Sí, sí, me recuerdo perfectamente. Claro. Aquí dice Kukulkan, encarnación del Señor del Viento, rey, sacerdote y sabio, develador de las ciencias. Abandona los sacrificios y ofrendas de vidas humanas a los dioses. Y vemos ahí que está Y, como... el personaje es, pero es potente en cuanto a su diseño y lo que representa, como uno de los dioses más importantes, si no el más importante de esa cultura precolombina. Sí, ahí está la serpiente emplumada, ¿no es cierto? Claro, el Quetzalcóatl, bueno, dependiendo del lugar, Ku Klux Klan, Quetzalcóatl. Ukumatsu. Claro, muchas veces yo creo que a todos los dibujantes de mito y leyenda nos pasa que de repente nos gustaría, por ejemplo, pescar cartas que hicimos y rehacerlas y pintarlas en grande, como para sacarnos la espinita de repente que quedó. Yo creo que a todos nos pasa, ¿eh? Como ilustrador, pero en otras uno quedó muy conforme, pero en otras no tanto. Sí, aquí, bueno, yo creo que toda la comunidad, todos los jugadores, todos los fanáticos quedaríamos re contentos si vemos arte remasterizado. Un remains, un cover sobre el cover. Claro, el remix. Claro. Sí, esa también recuerdo esa carta. Sí, ahí por ejemplo son muy estáticas, es como casi presentar un personaje. No hay una acción, Claro, entonces no había forma de hacerlo más entretenido. Era como súper importante como tenía que estar diseñado el escudo, el atuendo. Era como, eso era lo importante. en Rumiñahui. A cara de piedra, el más duro general de Atahualpa. En las batallas sus tropas lo cegarían hasta la muerte. Y ahí tienen las Claro, plumitas. sí, se ve bien contrastada. Sí, sí. El contraste es porque está el scan nomás, pero yo creo que sería súper bonito ver estas ilustraciones si es que las recuperamos para ver los colores acá. Yo creo que sería Sí, súper sí, voy vivo a, ahí. voy a tener que buscar en mi archivo, pero debo tener como el 80% de la ira del Nahual, que muchas se perdieron en exposiciones, eh, cambios de taller y todo, y se pierden muchas cosas. Esta carta Y es. también recuerdo esa. Esta carta, Collar de Malí, eh, salió después reeditada en una edición que se llama La Cofradía. Ya, sí, sí, recuerdo. Que lo interesante es que la cofradía se vendió en el extranjero. Entonces se vendió en Estados Unidos, en Europa, e incluso está traducida hasta el alemán. Entonces, esta ilustración en particular, yo sé que les llama mucho la atención a gente extranjera, porque la hayan muy, muy nativa, por así decirlo, de acá de Latinoamérica. Claro, claro. Bueno, la idea también era también rescatar los rasgos físicos de las narices, los pómulos, que sea con la identidad de nosotros. Me refiero a los latinoamericanos. Entonces, esta, para mí me encanta esto, la hallo muy, muy latinoamericana esta carta, y el diseño y todo, y aparte de la ilustración es genial. Dice semillas Yo de encontré sol. siempre muy bueno el diseño de las letras. Me gustó mucho la tipografía que ocuparon. Sí, sí, está muy bonito. Sí, me gustó mucho. Sí, fue muy agradable ver la edición esta, como atípica. Yo lo que más recordaba es que cuando chico había un álbum que se llamaba, una editorial que se llamaba Mundicrom y sacaba cosas con pueblos precolombinos, Sí, pero eran como muy infográficos, muy fome, muy, tal como digo, infográfico, infográfico. como típico, la ilustración de un diario, así que para explicar, muy básico, eran como ilustraciones cuando tú ves cómo armar un computador, una tele, el dibujo de línea plana, era muy fome.
Claro, como Pero de acá había color, había onda. el dibujo Mundo y Croma es como más de enciclopedia, por así decirlo. Claro, exacto, sí, con muy poca onda. Y claro, lo que más te llama la atención aquí de que podemos traer todo el color a mitos y leyendas y toda la fuerza, ¿o no? ¿No me escuchó? No, se escucha de repente muy despacito. Ya, no, preguntaba si lo que más te llamaba la atención era traer el color a mitos y leyendas. Que si lo que más me llamaba la atención es trabajar el color. Traer, traer el color a Ah, mito. Traer el color a mito, llevarlo. ¿en qué sentido? Es que es es abstracta la pregunta, yo la interpreto como un abstracto. Ya, no, es que lo que me pasa es que siento que tú manejas mucho las paletas de colores tuyas son más distintas a los otros que Ah, trabajan con correcto. difuminado. Entonces, como tú trabajas con acrílicos, traes más el color a mitos y leyendas. Eso. Claro, sí. Es que, mira, la verdad es que el color como que tú tapáis muchas pifias y te ayuda mucho a simular errores de dibujo. Entonces, lo uso como herramienta como para defenderme de repente de errores. Ya. Pero ojo, si tú te fijas en todo lo que es el mundo gótico, yo te decía que hay una paleta muy fría por lo evidente del tema, pero Latinoamérica es como muy multicolor, Claro. como muy vivo. O sea, los incas, la cultura de Bolivia, es mucho oro, el oro del Perú, ¿te fijas? Entonces se prestaba para que tú jugaras con esos colores, como mucho color vivo. Nosotros somos mucho más de sol. Claro, 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 como parece que la influencia de la cumbia, los ritmos caribeños, latinos, pero es de mucho color, como mucha vida, mucha energía. Sí, aquí decía semillas de sol y semillas de luna se unen en el collar del poder creador. Que está ahí el collar de maní. Sí, esa, bueno, sí, a mí me gusta mucho esa, la que viene. Es Esa me gusta mucho. la tiguera. Me gusta como composición y me acuerdo que no tenía idea que usaban esos tipos de atuendos como colgantes de nariz y todo. Y recuerdo muy bien que me llamó mucho la atención, me gustó mucho dibujarlo y descubrir de que existían esos diseños como muy espectaculares, como buenos diseñadores. Los pueblos precolombinos había muy diseño muy capo. Y yo creo que tiene que mucho que ver de que haya hecho después Avatar, porque este como fue una preparación para Avatar. Claro. Entonces yo cuando hice Avatar hice esto, pero con tecnología. Y quedé como encantado con el tema de tanto la magia latinoamericana como la estética. Y bueno, el texto de Pancho dice, respira la energía de la joya. La verdad del Claro, ritmo de los mundos. Es genial. claro, por eso que te digo que en esa época, cuando trabajaba Pancho como haciendo los textos, funcionaba, había una coherencia súper buena que se da entre lo que es la ilustración y el texto, que eso es fundamental. ¿Cachai? Que se complementen bien, que se complementen bien, que no compitan, como que funcionen equilibradamente. Claro, esto era como Y una... eso se debe mucho al trabajo meticuloso del Pancho. Sí, no, estoy de acuerdo. O sea, por lo que hemos conversado con Pancho, hemos sabido ya de todo su trabajo, el desarrollo que había detrás de cada edición, que fue un gran, gran esfuerzo. Sí, sí. No, sí, esa sí que es pega. Claro, Entonces, esa pega que hay detrás facilita el trabajo del ilustrador, pero mucho. sí, genial. Porque a mí me ha tocado trabajar con editores que son más a la rápida. Digamos, como hacen ese trabajo tanto de texto como desarrollo de un universo muy a la rápida y se nota, po. Entonces ya también te desanima, po. Entonces no trabaja como una maquinaria perfecta como debiera ser. Como el inicio de Mito Leyenda era como
se notaba que yo creo que tiene que ver con el primer impulso. Siempre el primer impulso es súper importante, como que después va a marcar lo que viene después. Claro. No Eh, sé si me explico, sí, o sea, de hecho, ¿no? por eso han sido estos lives que hemos estado haciendo, estos programas, por así decirlo, trayendo la historia de Primera Era, porque como que siento que, sobre todo el público que es más joven, no entiende toda la energía, el esfuerzo que hubo detrás al principio, que era otra concepción del juego. Sí, de hecho, hay una frase que dice que el resultado de ahora es lo que tiene que ver con el pasado. O sea, todo lo que hay ahora es producto del pasado, po. Entonces es una consecuencia ¿No? en todo nivel, po, en cuanto a que en la primera era muchos eran niños y quisieron dedicarse a dibujar y ahora son dibujantes de mito y leyenda. Sí, hay muchos, 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 muchos. Claro, y bueno, y no necesariamente te tiene, por ejemplo, le hayan tenido que gustar mis trabajos, eso es lo de menos. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque más de algunos dijo, oye, los dibujos no me gustan tanto, yo puedo hacer mejores. Y hasta a lo mejor tenían razón. Y a lo mejor son mejores de los que por lo menos yo hice yo en aquel tiempo. Pero en resumidas cuentas, el ahora es el resultado del ayer, pues, todo es consecuencia. Y Claro, el primer impulso de mito y leyenda es súper importante. que O sea, imagínate, si Mauricio no hubiera llevado esa idea a la editorial Salo, no hubiera ocurrido nada de lo que hay ahora. ¿no? Y, Entonces, y muchas cosas que se conocen ahora estarían completamente ignoradas. claro, claro. Entonces, es como una bola de nieve que empieza a poquitito, con una chispita de una idea. Y después va tomando fuerza y pasó todo lo que pasó hasta ahora. Bueno, maestro Juan, llevamos casi 2 horas de conversación. Yo pensé que era una hora. Bueno, significa que no fue tan, por lo menos para nosotros no fue tan aburrido. No, yo siempre voy en volada con esto. Siempre les pido perdón a la audiencia, porque yo generalmente intento hablar 1 hora, pero Ay, empiezo a sí, hablar y ya. me meto, me No, no, meto. bueno. Sí, sí. No, bueno, yo lo pasé súper bien, ¿no? Ya, Al eso, volver a los inicios de Mito y Leyenda es entretenido. eso es lo importante. Quería saber si lo había pasado bien. ¿Algunas palabras finales, algún saludo que quiera enviar, algo así? Sí, bueno, un saludo a todos los muchachos que vieron el programa de hoy y visiten mi Instagram, pastene.comic, que siempre estoy subiendo una que otra imagen de Mito y Leyenda y alguna que otra imagen cover de aquella época para sacarme la espinita que te digo yo. A veces lo hago en tinta china, a veces en color. Siempre estoy conmemorando cosas del pasado con Mito y Leyenda. Y también subo mis proyectos de ahora, que estoy dedicado a los cómics, con el tema. Igual, mira qué loco, porque estoy ahora en un trabajo con el expresionismo alemán, que tiene que ver mucho con el Con gótico. un modo digo, sí, sí. Por ejemplo, estoy haciendo un cómic para Austria con todo lo que tenga que ver con Nosferatu, el Doctor Mabuse, Metrópolis, todo eso, imaginería fantástica del 1925. Entonces, en un cómic como muy al estilo europeo, y tiene harto que ver justo con lo que estábamos hablando, con criaturas. De hecho, me ha tocado dibujar iglesias góticas, gárgolas, y estoy pasándola, pero fenomenal. Pero bien, Entonces, ahí siempre estoy subiendo algún boceto de lo que estoy dibujando ahora. Y bueno, y también cosas con mi trabajo de autor, que tiene que ver con los años 80 hasta ahora, que es más contestatario, más político, entre comillas. Y bueno, visitan también mi Facebook, Juan Vázquez Pastene. Me encuentran al tiro con mi segundo apellido, porque existen hartos Juan Vázquez, gente que se llama como uno, ¿tú cachai? sí, Pero si colocan Juan Vázquez Pastene, me van a encontrar al tiro. perfecto. Muchas gracias, maestro Juan. No, gracias a ustedes y feliz que me hayan invitado. Ya, pues, le agradezco de verdad enormemente su tiempo. Y, No, gracias a ti. y eso, nos estamos viendo Nos y estamos viendo en una próxima oportunidad. nos estamos viendo. Muchas gracias a toda la audiencia. Listo. Chao, chao. Chau, chau.